Bien, estamos en la carta de Judas, una carta antes de Apocalipsis, pongan ahí un separador en sus Biblias, ¿verdad? Y aquí Judas pues nos ha dicho cuáles son los propósitos por los cuales escribió su carta. Al parecer, de acuerdo a lo que dice en el versículo 3, él pensaba escribir otra carta, al menos posiblemente la dejó pendiente, y fue mayormente motivado a escribir esta. Dice ahí en el versículo 3 de Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pensaba escribir acerca de la común salvación y decidió que era mejor exhortarlos para que contendieran por la fe. Nos dijo, ¿verdad?, ahí en los versículos 3 y 4, ¿verdad?, que la escribe para eso, que sepas cómo defender tu fe, que sepas cómo arraigarte a ella. Tiene una urgencia muy especial. Tiene una urgencia muy especial Judas porque, como nos dice en el versículo 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje en gracia, el libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos que ya han entrado encubiertamente entre los hermanos y que han convertido esta gracia en libertinaje. ¿Cómo es que lo han hecho? Han negado al Dios soberano y a su Hijo Jesucristo. Esto se usa un término teológico para referirse a las personas que hacen esto, y es que son antinomianistas. ¿De dónde sacamos ese término? Vean lo que hacen estos antinomianistas en el versículo 8. En el versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ellos rechazan la autoridad. Por lo tanto, Judas tiene una urgencia de decir: ya están en medio de ustedes, ya están dentro de ustedes, porque junto con el cristianismo ha crecido más aún que el cristianismo, el gnosticismo, y dice: ya los tienen ahí entre ustedes, ya los tienen ahí mezclados. Estos se oponen a la ley de Dios, se oponen a lo establecido por Dios, y esta advertencia es para que los creyentes a los que les escribe Judas sepan defenderse de estos que ya están en medio de ellos. Y estos que están en medio de ellos, estos engañadores, no se conforman con el simple hecho de ellos ser antinomianistas, de ellos ir en contra de la voluntad de Dios, de ir en contra de lo establecido por Dios, sino que quieren arrastrar tras de sí a muchos otros, quieren que otros sean como ellos. Este gnosticismo ha crecido, este movimiento del conocimiento secreto, y están buscando adeptos y los buscan dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? Nosotros debemos de ser capaces de distinguir la verdadera fe de la que ha sido corrompida. Dense cuenta, nosotros vivimos en tiempos iguales. La fe actualmente ha sido corrompida. ¿Y cómo ha sido corrompida? Al no conformarse a lo que es la autoridad de Dios, al no venir a la palabra de Dios a tomarla como la única referencia. Esta carta, la de Judas, va a servir para que aquellos que han sido embaucados por los falsos, ¿verdad?, por estos antinomianistas, sepan cómo librarse de esa trampa. Esto no es para nada nuevo. Ha habido muchos antinomianistas en toda la Escritura, muchos que rechazan la autoridad de Dios, muchos que rechazan la verdad de Dios. Dentro del relato bíblico vemos a mucha gente que trata de ir en contra de lo que a Dios ha establecido. Han intentado rechazar la autoridad de Dios, pero cuando ellos han intentado rechazar la autoridad de Dios, han recibido un juicio merecido. Dios ha actuado de manera muy dura con todos estos, y vemos en estos relatos que en el momento en el que cualquiera de estos antinomianistas se ha manifestado, ha recibido el castigo que Dios les mandó, y ha sido un castigo muy, muy severo, ¿verdad? Estos antinomianistas pues son también considerados apóstatas.
Y en estos ejemplos que les voy a mostrar en un momento, vamos a ver cómo actúan estos apóstatas, vamos a ver cómo actúan estos que rechazan la verdad de Dios, cómo es que quieren corromper la verdad de Dios. Nosotros vamos a recibir unos ejemplos que nos va a dar aquí Judas de estas personas que han apostatado, que se han ido de la fe por rechazar lo que Dios está diciendo. Vamos a ver 3 ejemplos del pasado que distorsionaron o bien no creyeron en lo que Dios decía y tarde o temprano recibieron su castigo. Estos apóstatas son definidos no como alguien que haya tenido la salvación y la haya perdido. Eso no es un apóstata. Un apóstata es alguien que se metió dentro del grupo de personas salvas, creyó que era salva y finalmente manifestó que no lo era. Así es como se considera un apóstata. Ellos supieron lo relacionado al plan de Dios para la salvación, dijeron reconocer al Señor como su autoridad máxima, pero llegó un momento en que la prueba hizo que se manifestara que eran falsos, que no era verdad y por lo tanto eran apóstatas. Un apóstata entonces es alguien que está encubierto dentro del grupo de creyentes. Y por eso es que Judas dice, me urge que sepan esto, deben de saber esto porque ya están encubiertamente dentro de ustedes. Esto que vamos a ver aquí como ejemplos nos va a mostrar pues cuál es el camino que nosotros estamos caminando, si es que nos parecemos a ellos o en verdad no nos parecemos a nada a ellos. Vamos a ver entonces 3 ejemplos de juicio, 3 ejemplos de juicio a la apostasía, 3 ejemplos de juicio que nos van a mostrar, nos van a confrontar para que nosotros busquemos evitar a toda costa ser como estos 3 ejemplos de apostasía. El primero lo vamos a ver en el Éxodo, en la época del Éxodo, cuando van apenas a la tierra prometida, cuando van entrando apenas al desierto. Vamos a ver otro en la rebelión de Satanás, cómo es que Satanás y todas sus huestes se rebelaron en contra del Señor. Y finalmente vamos a ver un tercer ejemplo con Sodoma y con Gomorra. Estos 3 ejemplos son un modelo de lo que sucede a los apóstatas y sirven o bien para que reafirmes tu fe o bien para comparar sus vidas con la tuya y reconozcas, es el tiempo de que posiblemente no tengas la salvación. Vamos a leer Judas, versículos 1 al 7, a pesar de que nos vamos a concentrar del 5 al 7, vamos a leer del 1 al 7 para tomar el contexto. Síganme con su vista, dice ahí en Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra. Y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 3 ejemplos, ¿verdad?, para recordarnos que el juicio es real, que la apostasía es real, que la lucha por la fe debe de ser real en nuestra vida y esto va a servir para mostrar que nosotros no somos apóstatas.
Primer ejemplo del juicio a los apóstatas va a ser por medio de la incredulidad de Israel. Versículo 5, inicia él diciendo: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto. Está hablando de ese momento en el que el Señor realiza su obra maravillosa para sacarlos del pueblo de Egipto, y les dice: quiero recordarlo, quiero que lo recuerden ustedes. La idea de Judas es clara, dice: ustedes ya conocen esto, solamente quiero recordárselo. Ustedes están familiarizados con este relato del Antiguo Testamento, es decir, que a los creyentes a los que se está dirigiendo Judas son judíos cristianos, gente que conocía bien el Antiguo Testamento y que se había convertido al cristianismo. Les dice ahí: ya que una vez lo habéis sabido, no los considera ignorantes, sabe que sus lectores saben. Él sabe que ya tienen esta información, conoce que ellos ya lo sabían. Y esto nos hace ver la importancia que Judas le da a estudiar el Antiguo Testamento. No lo podemos eliminar de la enseñanza cristiana. Sí tenemos que verlo en su perspectiva correcta. Saben ustedes, una de las acusaciones al calvinismo es que no tomamos en cuenta el Antiguo Testamento. Y eso es una mentira total. O sea, debemos de tomar en cuenta por completo el Antiguo Testamento, pero en su perspectiva correcta. Nosotros ya no estamos bajo el pacto sinaítico o el pacto mosaico, ese pacto que le fue entregado a Moisés y que consistía de una manera sencilla: si me obedeces, bendición; si me desobedeces, maldición. Nosotros ya no pertenecemos a ese pacto, nosotros pertenecemos al nuevo pacto. Ya no estamos bajo ese pacto que era condicional. ¿A qué estaba condicionado? A la obediencia. Nuestro pacto es incondicional porque está basado, solamente en la gracia que Dios nos ha dado por medio del Señor Jesucristo. El antiguo pacto se basaba en seguir todo lo que la ley de Moisés decía. Todo lo que el Antiguo Testamento daba como mandamiento tenía que ser obedecido. Bajo el pacto de Jesucristo, basado solamente en la gracia, considera que la gracia es un regalo inmerecido de Dios, y está basado en la fe que es un don de Dios. En el nuevo pacto, toda la honra, la gloria y el honor se lo lleva a Dios, porque Él es el que hace todo. Tenemos que ser obedientes, porque si vivimos por el Espíritu, ya no tenemos que andar conforme a los designios de la carne. Judas, ¿verdad?, recuerda que ese pacto fue condicional, y como no cayeron dentro de la condición que Dios les había establecido, tuvo que destruir a los que no creyeron. ¿A qué se refiere Judas en ese momento? Es muy probable que se refiera a todo lo que aconteció en Números. Vamos a Números 13 y 14. Y vamos a ver, ustedes se acuerdan de este relato. Ellos ya salieron de Egipto, ya están dentro del desierto, han pasado aproximadamente 1, tal vez 2 meses en el desierto, y van ya hacia la tierra prometida. Entonces lo que hacen es mandar a unos espías, ¿se acuerdan? Mandan a uno de cada tribu a que vayan a revisar esa tierra prometida y les traigan un informe de cómo es esa tierra prometida. Vienen y dan su informe, y vean lo que dicen algunos que fueron ahí, investigaron. En el 13:28, dice en el 13:28: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. El Señor les dijo que fueran y la tomaran, y ellos vienen con este reporte: está muy difícil. Está muy difícil tomarla, está muy difícil llegar a esta tierra y poseerla, ¿verdad? A lo cual, pues responde Caleb, versículo 30, y en el 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb les dice: sí es posible.
tenemos que irla a tomar. Eso que están diciendo es cierto, pero nosotros podemos ir en contra de ella. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Dijeron: no, contradicen a Caleb, no vamos a subir en contra de ese pueblo. Y no solamente ellos no creían, no solamente ellos estaban distorsionando la palabra de Dios, sino que querían que otros las distorsionaran junto con ellos. Vean el versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Dicen: ¿sabes qué? Vamos mejor a acabar con estos que están diciendo que obedezcamos a Dios. No nos gusta que Caleb nos esté motivando a obedecer a Dios. Mejor vamos a callarlo, ¿verdad? Y vean lo que ellos inventan. También vimos ahí, versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Se cree que ellos están inventando esto, que ellos están tomando el relato de Génesis 6, en donde se nos dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y nacieron gigantes, y fueron destruidos en el diluvio. Por eso el Señor tuvo que destruirlos. Se cree que ellos están inventando que había estos gigantes ahí, que esto no era cierto porque esa raza de gigantes ya había sido destruida. Y entonces dicen: ¿sabes qué? Es imposible. Caleb y Josué siguen insistiendo. Vámonos al capítulo 14. Dice en el versículo 6: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, y no temáis. Ellos les dicen: ¿sabes qué? Vamos. Podemos, Dios nos ha dicho que nos las va a dar, vamos a obedecer al Señor, vamos a dar toda nuestra obediencia a lo que la palabra de Dios dice, porque Él es bueno, porque nos ha mostrado su poder, vimos cómo obró en Egipto, vamos a obedecer a Dios. Él dice que nos va a entregar la tierra. ¿Cómo respondieron los otros? Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Literalmente: tú no me vas a motivar a obedecer a Dios. Yo decido cuándo obedezco y cuándo no obedezco. Está en mí obedecer o no. Y tú, Josué y Caleb, no me van a obligar. Y es más, se va a acabar muy fácil esa motivación que ustedes traen para nosotros. Los matamos y ya. No nos estén motivando a obedecer a Dios. Dice ahí en el versículo 10: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Se dan cuenta? ¿Hasta cuándo no me van a creer? Esta es la apostasía. Esta es la apostasía. Ver el poder de Dios, ver la grandeza de Dios, recibir favores de Dios y no aceptar las órdenes de Dios. Decir: qué bueno que Dios me bendice, qué bueno que Dios me da de todas sus bendiciones, pero hasta aquí. Yo más adelante no sigo. ¿Por qué? Porque la cosa ya se puso muy difícil. Dios había mostrado su poder al sacarlos de Egipto. Regresemos a Judas y vean ahí en el versículo 5. Dice ahí: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Destruyó a los que no creyeron.
Este evento sucede cuando Josué y Caleb son los únicos israelitas que quieren seguir a Dios. Son los únicos que quieren obedecer a Dios y seguir hacia adelante a la tierra prometida. No les interesó que todo el pueblo no los apoyara. Ellos dijeron, tenemos que seguir en obediencia a Dios. Y si vemos cómo los sacó Dios, dice el relato ahí en Éxodo 13:14, que Dios los sacó con mano fuerte. Ellos deberían de recordar ese incidente a todas sus generaciones. Deuteronomio 6, el chamá de Dios. Deben de recordar cómo Dios los sacó con mano fuerte. Estos, a los que escribe Judas, son creyentes en Cristo que deben de recordar todo ese poder de Dios. Recuerden que la carta de Judas está entre el año 68 y 70 y les dice, ustedes deben de recordar esta historia. Dios liberó a Israel después de 400 años de esclavitud, sufrieron durante 400 años de esclavitud, Dios se acordó de ellos, les vuelve a mostrar su poder. ¿Y qué hace Dios? Le envía 10 plagas a Faraón. ¿Por qué se las envió? ¿Se acuerdan? Porque Faraón preguntó, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Y Dios dice, ¿me quieres conocer? Me vas a conocer como lo que eres, como un impío. Vas a conocer mi poder y mi grandeza. Y vean, Judas menciona esta experiencia como un ejemplo de incredulidad. Para él, los incrédulos son los impostores de la fe. Y vean cómo los identifica. Vieron el poder de Dios. Incluso con la última plaga, la muerte de los primogénitos, obedecieron. Ellos obedecieron, pusieron la sangre en los postes, en el dintel, y imagínense al día siguiente el llanto y el sufrimiento de los que no lo hicieron. Ellos lo pudieron percatar, estos no obedecieron a Dios y se les murieron sus hijos. Nosotros obedecimos a Dios porque nos presionó Moisés, porque nos presionó la gente, pero vieron la diferencia. Ellos pudieron percatarse de todo esto, pero para ellos no significó mucho. No significó mucho que sus hijos se hubieran salvado de la plaga. No significó mucho que las 10 plagas que Dios envió a Faraón atacaran a cada una de las 10 deidades judías. No significó mucho. Ellos simple y sencillamente lo pasaron por alto. Vámonos a Primera de Corintios para que vean cómo actuaron ellos. Primera de Corintios, capítulo 10. Y vean lo que nos dice el capítulo 10 en cuanto a cuál fue su actuar. Muy interesante porque nos habla de todos. Y fíjense cómo usa esa palabra de todos, ¿sí? Refiriéndose a los israelitas. Dice en 1 Corintios 10, versículo 1. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjate, nos dice que todos estuvieron ahí, todo el pueblo de Israel. Todos ellos iban ahí. Todos los que se dijeron israelitas que lograron salir de Egipto iban ahí. Todos estaban ahí, bebieron de lo mismo, ¿verdad? Comieron de lo mismo, vieron la grandeza de Dios de la misma manera. Pero a la hora que les dicen, vamos a tomar la tierra prometida, dicen no. No, porque nos va a ir muy mal. Y Josué y Caleb les dicen, vengan, podemos ir, vamos a hacerlo. Tenemos el poder de Dios, Dios nos está dando la orden, debemos de irla a poseer. Y ellos no quisieron. El castigo fue, de acuerdo a lo que nos dice Judas, que el Señor después destruyó a los que no creyeron. Iban ahí en la bola, iban en el montón, iban en medio de todos los israelitas, pero ¿cuál era la realidad de sus vidas? No creían. Entonces, ¿cómo se manifestó? Cuando sucedió algo que no les gustaba, cuando sucedió algo que no se acomodaba a lo que ellos querían, cuando hubo algo que les representaba temor, ellos dijeron, no, hasta aquí obedezco a Dios. Ya más adelante ya no, me quedo aquí. Y dice ahí en 1 Corintios 10, versículo
6, que todo esto se escribió ¿para qué? Primera de Corintios, perdón, me fui a Romanos. Primera de Corintios 10:6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Eso es un ejemplo. Este es el ejemplo que está dando Judas. Ellos fueron incrédulos y fíjense, se nos dice ahí en Números 1, 45 y 46 que salieron 603,550 hombres de Egipto. Si nada más le ponemos una mujer, son 1,207,100 personas. Y si le ponemos todavía hijos, dice también que de los que tenían 20 años para arriba fueron a los que Dios hizo responsable y fueron los que murieron en el desierto, los que eran responsables porque vieron, se percataron de la grandeza de Dios, se percataron de lo que Dios había hecho y ellos dijeron, ¿sabes qué? No nos interesa. ¿Qué nos muestra esto? No por ser parte de un grupo de creyentes, quiere decir que eres creyente. No por formar parte de una iglesia quiere decir que tú ya eres cristiano. ¿En dónde vas a mostrar tu verdadero cristianismo? En la obediencia. En decir, no me gusta lo que Dios me pone delante, pero lo tengo que hacer. No estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo en mi vida, pero lo tengo que seguir. No estoy de acuerdo con la forma en la que Dios me está tratando, pero ese es el amor de Dios para mí. Eso es lo que yo debo de seguir. Y fíjense, ellos están bajo un pacto condicional. Si me obedecen, bendición; si no me obedecen, maldición. Nosotros estamos bajo el pacto incondicional, es decir, no hay condición de obediencia. Pero nos dice Mateo 10:22, Marcos 13:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De qué nos está hablando? No se trata de que vayas en el camino a la salvación y en camino a la salvación la pierdas, porque no perseveraste hasta el fin. Lo que nos está hablando es de que alguien que sea verdaderamente salvo va a perseverar hasta el fin. No va a haber tropiezo en su vida. Va a enfrentar todas las adversidades, todos los problemas, todas las dificultades y va a seguir adelante en poseer la tierra que Dios le ha prometido. No le va a poner pretextos. Y no es que luchemos por nuestra salvación, sino que manifestemos que tenemos la salvación por medio de la lucha que estamos realizando. Esto se llama la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Quién nos hace perseverar? Dios mismo, porque Dios es el que nos dio la salvación. Y si Dios nos ha dado la salvación, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos la puede quitar? ¿Quién puede quitarnos la salvación que nos ha dado? La salvación no se pierde, o se tiene o no se tiene. Los apóstatas no son personas que hayan tenido la salvación y después la perdieron. Son personas que nunca fueron salvas, que nunca creyeron verdaderamente Dios, se metieron a una iglesia, creyeron que eran cristianos, pero la realidad era que no eran creyentes. Alguien que persevera a través de la adversidad, alguien que persevera a través de la prueba, va a mostrar que verdaderamente tiene fe en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Los israelitas no querían seguir el camino a la tierra prometida, no confiaban en que Dios los llevaría a la victoria, a pesar de que habían visto su grandeza, a pesar de que habían visto su poder, sus milagros, a pesar de que ya iban saliendo de la esclavitud en Egipto. El apóstata solo quiere beneficios, no quiere luchar por obtenerlos. Veamos otro ejemplo que nos pone aquí, y es el ejemplo de los ángeles malos. Dice Judas en el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Nos habla aquí de unos ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Qué es esto? Bueno, algunos toman el relato de Génesis 6, ¿sí? Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿verdad? Y trataron de mezclarse con ellos, ¿verdad? Esta interpretación es
la más complicada, pero es la más aceptada. Estos son ángeles que quisieron formar una generación ángelo-humana, quisieron poseer de alguna manera a un cuerpo humano para tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres y generar, vamos a llamarle, una generación ángelo-humana. ¿Sí? Una generación que fuera una mezcla de humano con ángel. Esa era la idea que ellos tenían. Posiblemente lo lograron al grado que Dios tuvo que destruir a toda esa generación por medio de un diluvio y solo se salvaron 8. ¿Sí? Solamente salieron Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y sus 3 esposas. Esta es una de las formas en las que se interpreta este relato de Génesis 6. Y se dice entonces que estos que abandonaron su dignidad no aceptaron lo que Dios les había establecido como límites y empezaron a querer mezclarse con la humanidad. Hay otra interpretación acerca de ese relato de Génesis 6, en donde se nos dice que no se habla de ángeles y humanos, sino que se nos habla de la generación buena, vamos a llamarle, de Adán, y la generación mala de Caín, en ese relato. Y vamos a verla esta muy rápidamente. Vámonos a Génesis 4. Son las 2 que son aceptadas como interpretaciones acerca de este pasaje. Dice en Génesis 4, versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mahujael, y Mahujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Hasta ahí. Bueno, ¿qué nos están diciendo? Que aquí parece ser que la generación de Caín fue la mala, porque lo primero que nos hacen ver es a un hombre, Lamec, que toma 2 mujeres, el primer bígamo del relato bíblico, el primer pecador. El Señor había dicho, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, no a sus mujeres, y serán una sola carne. Y este dijo, yo tomo 2. ¿Sí? Este es generación perversa de Caín. Y luego está más adelante la generación de Set. Vámonos al 25, ahí mismo en el 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a su hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dense cuenta, Lamec, ese no empezó a invocar el nombre de Jehová, sino empezó a darle rienda suelta a sus pasiones. Y estos descendientes de Set empiezan a invocar el nombre de Jehová. Entonces, otra interpretación acerca de Génesis 6 es que los hijos de Dios son la descendencia santa de Set, y los hijos de los hombres son la descendencia impía de Caín. Son las 2 posibles, pero se nos dice, cuando nosotros interpretamos del hebreo, y de acuerdo a las normas gramaticales del hebreo, que la más complicada es la más acertada. La más difícil de entender es la más acertada. Y esto lo comprobamos. Es muy probable que hayan sido esa generación de ángeles que quería mezclarse, porque se nos vuelve a hablar en Isaías 14 y en Ezequiel 28 de esa caída de Satanás. Vamos a Isaías 14 para que vean cómo sucedió eso. Isaías 14 es una profecía en contra del rey de Babilonia. Fíjense lo que dice en el 14:4. 14:4 de Isaías. Isaías 14:4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Lo que se está hablando es para el rey de Babilonia. Y luego, versículo 11, descendió al Seol tu soberbia
y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esta profecía, a pesar de que es dedicada al rey de Babilonia, se está hablando del rey de Babilonia, alegóricamente se nos habla de Satanás y de su caída ahí en Génesis. Recuerden que Satanás cayó entre Génesis 1:31 y Génesis 3:1. Génesis 1:31 nos dice, y todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Ahí no estaba Satanás. Nada de que donde estaba la tierra desordenada y vacía, ahí ya había estado Satanás, no. En el 1:31 se nos aclara que todo era bueno en gran manera. La forma de expresar que era bueno en gran manera en el hebreo es muy simple, era bueno, bueno. O sea, es énfasis, así, si usted lo ve, top en el hebreo, bueno, bueno, exageradamente bueno. Satanás cae porque él quiere en su corazón subir al cielo, en lo alto, estar junto a las estrellas de Dios. Dice, ahí voy a levantar mi trono. ¿Y sabes qué hizo? Rebelarse en contra de Dios. No le gustó la posición que Dios le daba. Vámonos a Ezequiel 28 rápidamente. Ezequiel 28. En Ezequiel 28 se nos habla ahora del rey de Tiro. Fíjense cómo dice ahí en el 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Si ustedes ven el relato, se está refiriendo al rey de Tiro. El rey de Tiro tenía esas características, pero recuerden, se nos habla del rey de Tiro de manera directa, pero de forma alegórica, en sentido figurado, se nos está hablando de Satanás. Satanás estuvo a un lado de Dios, era un querubín. Los querubines siempre nos son mostrados al lado de Dios. Y ahí es donde él cae y arrastra atrás de sí a muchas de sus huestes. Regresémonos a Judas. Judas nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Fíjate, no guardaron su dignidad. ¿Qué pasó con que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada? No aceptaron su lugar de habitación, no aceptaron la posición que Dios les dio, no aceptaron el entorno que Dios les dio como ángeles creados, no aceptaron los límites que Dios les puso, no aceptaron los dones que Dios les había regalado, no aceptaron que no se podían reproducir y que su número ya estaba determinado. No aceptaron que Dios les había dado un trabajo. ¿Cuál era el trabajo de los ángeles? Nos lo revela Hebreos 1:4. Vamos a ver Hebreos 1:4. ¿Cuál era el trabajo? No estuvieron dispuestos a aceptarlos. Hebreos 1, versículo 14. Hebreos 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ellos no aceptaron que su trabajo era servirnos a nosotros. Y entonces, ¿qué hicieron? Se rebelaron totalmente en contra de Dios. Estos ángeles abandonaron su propia morada. La rebelión a Dios aquí es en el ámbito celestial, no solo en la terrenal con Israel, sino que
también en la celestial. ¿Qué hizo Dios ante su rebelión? Nos dice aquí en Judas versículo 6, dice: Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Muchos han sido juzgados y condenados. Recuerden que los ángeles malos, hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Los ángeles malos, hay unos ya encarcelados y hay otros libres, ¿sí? Hay unos ángeles malos que son libres y que están trabajando en medio de nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a la rebelión también, para no aceptar lo que Dios nos ha dado. Así como ellos no aceptaron su posición, así como no aceptaron lo que Dios les había dado a ellos, quieren que nosotros tampoco lo aceptemos. Quieren que nosotros seamos de los que no aceptan sus designios. Y noten, el no aceptar ser creado, el no aceptar la posición que nos dio como creados, rebelarnos ante Dios por no aceptar lo que somos, nos puede llevar a la condenación eterna. Y esa puede ser la apostasía. Noten, Dios te hizo, Dios te dio padres, como te los haya dado. Recuerden, todos los padres traumamos a los hijos para que ni se espanten. Tú estás traumando a tus hijos y tus hijos van a traumar a los suyos, ¿sí? Y por lo menos van a cambiar de traumas en el paso. Pero si tu padre, si tu madre te está traumando, va bien, no lo juzgues, porque tú vas a ser igual. Dios te dio a tus padres, Dios te dio a tus hijos como son, aptos o no tan aptos para el estudio, buenos, malos, desobedientes. Dios te los dio. Dios te dio la forma de cuerpo que tienes, si estás guapo, si estás feo, si estás bonita, si estás fea. Dios te lo dio todo, Dios te ha dado ese trabajo, Dios te dio esa capacidad mental. Dios te ha dado todo lo que tú tienes. La rebeldía, la apostasía de estos ángeles fue no aceptar ni la dignidad ni la morada que Dios les dio. Ay, no, ¿por qué me hiciste mexicano? Yo quería ser sueco para meter muchos goles. ¿Por qué Dios te hizo como te hizo? Porque así te ama. Y tú debes de aceptar exactamente lo que Dios dio de ti. ¿Tienes dinero? Gloria a Dios. ¿No tienes? Glóriate también en Dios. Dios te hizo así porque quiere que lo que hagas es voltearlo a ver solamente a Él. La rebelión, la apostasía tiene su paga. Y no porque algo de Dios no te guste, quiere decir que Dios va mal en lo que está haciendo. Tienes que aceptar esa dignidad, esa morada que Dios te dio, porque tú eres un ser espiritual. Eres un ser espiritual que está ahí. Los ángeles vieron la creación de Dios, nos dice Job 38:7, que ellos admiraron a Dios cuando estaba haciendo la creación. Ellos fueron creados ahí en Génesis, entre Génesis 1 y Génesis 2, 1:1 y 1:2, fueron creados. Ellos vieron la creación de Dios y a pesar de ver esa grandeza de Dios se rebelaron. ¿Cómo fueron los israelitas? Iguales. Vamos a ver el tercer ejemplo, aquí en Judas. Dice en el versículo 7, ahora van los gentiles. Vimos a los israelitas, el pueblo de Dios, a los ángeles, su creación celestial, y ahora van los gentiles, Sodoma y Gomorra. Dice ahí en el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, todos son ejemplos, son una muestra de ir en contra de la voluntad de Dios. Estas dos ciudades son comparadas con el pecado de estos ángeles. Dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. Estas ciudades también se caracterizaron por la inmoralidad sexual. ¿Qué intentaron hacer los ángeles? Mezclarse con las hijas de los hombres. Dijimos que esa es la más aceptada, por ser la más complicada y la más difícil. Ellos intentaron mezclarse, pero aquí en Sodoma y Gomorra va a pasar algo a la inversa. ¿Se acuerdan que van los ángeles a advertir a Lot? Los ángeles no se quieren meter con ningún ser humano, pero ahora, ¿quiénes son los que se quieren meter con los ángeles? Los seres humanos
quieren también abandonar su morada, no aceptar lo que Dios les dio. Pero ¿qué sucede? Estas ciudades vecinas, Adma, Seboim, Zoar, que se nos relatan en Deuteronomio 29, 23, Génesis 19, 19, todas estas ciudades estaban incluidas con Sodoma y con Gomorra, pero estos dice que habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. El literal hebreo no dice vicios contra naturaleza, dice ido en pos de otra carne. Iban en pos de otra carne. Inmoralidad sexual es entonces la conexión, pero Sodoma y Gomorra no solo fueron juzgados por su pecado sexual. Vámonos a Ezequiel 16. Vean ustedes por qué fueron también juzgadas Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16, versículo 49. Ezequiel 16, versículo 49. Dice ahí, Ezequiel 16, 49. Y he aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Noten, hubo más soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, no ayudar al afligido ni al menesteroso. Flavio Josefo, en su relato de Antigüedades de los Judíos 194, dice lo siguiente acerca de cómo eran Sodoma y Gomorra, y cito, dice Flavio Josefo: por ese tiempo los sodomitas se enorgullecían a causa de sus grandes riquezas, se volvían injustos con los hombres e impíos con Dios, de modo que no recordaban las ventajas que recibían de Él, odiaban a los extraños y se maltrataban a sí mismos con prácticas sodomíticas. Fin de la cita. Sodoma y Gomorra tuvieron más pecados que los sexuales. Ese es el que sale a la luz como el más fuerte. Porque recordarán que el pecado sexual, la fornicación, en todo el Antiguo Testamento se habla de que es idolatría. Cuando la nación de Israel se va en pos de otros dioses, dice adulteraron, fornicaron con los Baales, se fueron con otros dioses. Resalta su pecado sexual porque esa inmoralidad sexual nos habla de idolatría. Ellos no quisieron sujetarse a la palabra de Dios y esta es la inmoralidad sexual, incluye la fornicación, y vemos que esto es también repetido en el Nuevo Testamento. Colosenses 3:5 dice, se los leo, Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todos estos, ¿verdad?, están dentro de la idolatría. La fornicación, el adulterio, es idolatría. La avaricia es idolatría. Y están aquí puestos, ¿por qué? Porque ellos no quisieron someterse a la palabra de Dios. ¿Cómo hizo eso Sodoma y Gomorra? Dense cuenta que cuando Dios envía a los ángeles a Lot, va a advertirle a Lot: esta ciudad va a ser destruida. Ellos lo vieron, al grado que dijeron: sácalos, Lot, porque los queremos conocer. ¿Se acuerdan? Yadá, el verbo en el hebreo, queremos tener relaciones íntimas con ellos. Y Lot les dice: no hagan tal cosa. Miren, mejor les entrego a mis hijas. Lot quiso respetarlos. Lot quiso darles la honra, el honor que merecían. Él pudo reconocer que eran enviados de Dios para advertir, no solo a Lot, a cualquiera que lo quisiera oír. Pero ¿qué hizo el pueblo? Lo rechazó. Rechazó a los enviados de Dios. No fueron capaces de reconocer el mensaje divino. No fueron capaces de reconocer a los enviados de Dios. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. ¿Y qué prefirieron? Irse por sus deseos. No aceptaron ese mensaje, no lo pudieron reconocer y por lo tanto no les interesó honrar a los enviados de Dios. Lot sí los reconoció, ellos no los reconocieron. Los hijos de Dios sí reconocemos cuando Dios nos quiere hablar. Los hijos de Dios sí reconocemos cuando Dios nos está enviando algo, a alguien,
obviamente su palabra para guiarnos. Pero los que no son hijos de Dios no son capaces de reconocer el mensaje divino. Lo quieren distorsionar, lo quieren tergiversar. Quieren hacer lo que a ellos les plazca. Y regresémonos a Judas. Vamos nuevamente a Judas para que vean lo que pasó con Sodoma y Gomorra, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice, son un ejemplo del fuego eterno, es un ejemplo del tormento eterno, del infierno. Fue un ejemplo de que el infierno es real, de que la apostasía se puede cometer, de que después de recibir bendiciones de Dios, después de recibir todo lo que Dios nos da, si apostatas, ¿verdad? Quiere decir que nunca fuiste creyente. El castigo es para quienes se niegan a obedecer a Dios y eligen desobedecerle. Un pueblo que, a pesar de haber comprobado el poder de Dios, negarlo cuando se atemorizó, Israel. Unos ángeles que no aceptaron la posición que les dio Dios, sino que se rebelaron. Un pueblo gentil que no supo reconocer cuando Dios quiso advertirles. Un pueblo gentil que no pudo reconocer la palabra de Dios. Judas comenzó con Israel. ¿Por qué? Porque es el orden de prioridad. Es más importante Israel porque era el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no pudo obedecerle cuando se le pusieron las cosas difíciles. Cuando la situación se vio complicada. El pueblo primero creyó y obedeció, pero cuando no le gustó lo que Dios le dio, no quiso seguir adelante para poseer la tierra. Los ángeles no aceptaron la posición que les dio Dios y prefirieron abandonar su morada, su estado natural, su dignidad. No quisieron lo que Dios les daba. Los moradores de Sodoma y de Gomorra no quisieron obedecer a Dios y eligieron deliberadamente seguir sus pasiones. Está mejor la vida loca, ¿verdad? Dios les tuvo misericordia al enviarles los ángeles como si deseara que reconocieran a sus enviados. Pero no fue así. Todos conocieron el poder de Dios, tuvieron algún tipo de enseñanza de Dios, pero decidieron no obedecer, decidieron que no eran creyentes. Dios tuvo contacto con el pueblo de Israel, tuvo contacto directo con los ángeles y envió a Lot a los pueblos de Sodoma y de Gomorra. Ninguno de ellos hizo caso. Nosotros tenemos contacto directo con Dios por medio de su palabra. Hoy tenemos su dirección. Por aquí nos habla, por aquí nos dice qué es lo que debemos obedecer, por aquí nos dice cómo es que debemos actuar, por aquí nos dice cuál es el camino que debemos de seguir. Pero imagínense ser como Israel después de ver los beneficios de la palabra de Dios y cuando la cosa se me complica, cuando algo no va como yo quiero, cuando algo no es como yo lo deseo, rebelarme en contra de Dios. No podemos ser como Israel que vio y creyó y después se olvidó. No podemos ser como los ángeles que no valoraron la posición que les fue asignada. Dios te hizo como eres, ¿verdad? Lo que eres, te dio lo que tienes, no lo rechaces. No podemos ser como Sodoma y Gomorra, que sin poder reconocer quién es Dios, decidieron desobedecerlo. Ni siquiera lo identificaron, nada más lo desobedecieron. Para nosotros, para la iglesia, dense cuenta de que esto es una realidad muy grande. La sana doctrina tiene que ir acompañada de la práctica personal. ¿Sí? De lo contrario, no es sana doctrina en tu vida. Puede haber sana doctrina en el púlpito. Puede ser que aquí se esté predicando la palabra de Dios con profundidad, con claridad y con precisión, pero si en tu vida tu práctica no lo refleja, puede ser, que conste que estoy dando el beneficio de la duda, puede ser que no seas creyente y cuando la cosa se ponga difícil, lo único que vas a hacer es apostatar de la fe. Estos ejemplos son para nosotros, estos ejemplos son para que tú y yo los sigamos, para que nos confrontemos con ellos y sepamos si estamos transitando en el camino hacia la apostasía o estamos transitando en el camino hacia la vida eterna. Inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios.
Padre, tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta los huesos y parte las coyunturas y el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú sabes con toda claridad quiénes aquí somos honestos, quiénes no. Quiénes estamos aquí simplemente por pertenecer a un grupo. ¿Y quiénes estamos aquí verdaderamente para honrarte, para glorificarte a través de nuestra obediencia? Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos impacta, tu palabra nos mueve. Cada vez que nos es predicada, cada vez que nos es enseñada, debe de revolver nuestro estómago, debe de impactar nuestro corazón. Nuestra vida debe de ser transformada, de otra manera no vamos por el camino correcto, Señor. De nada nos sirve tener predicadores como los tuvo la iglesia de Éfeso, a Pablo, a Timoteo, a Juan, y después estar sin el primer amor. Ayúdanos, Señor, porque la sana doctrina tiene que estar dentro de nuestros corazones, dirigiendo nuestras vidas, moviendo nuestra práctica. Señor, permítenos comprobarnos a nosotros mismos que verdaderamente somos tus hijos. Padre, oramos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.